Jerusalén brillaba bajo el sol implacable del mediodía, sus muros de piedra dorada reflejando la gloria de un reino que tocaba los cielos. En el corazón de la ciudad, el rey Salomón, con su túnica bordada de zafiros y su cetro de ébano, se alzaba ante un caso que desafiaría incluso su legendaria sabiduría. Dos mujeres, ambas clamando ser la madre de un niño recién nacido, se arrodillaban ante su trono. La multitud contenía la respiración mientras el monarca, cuya reputación trascendía fronteras, escuchaba en silencio. «Una de vosadas miente», declaró una mujer desgarrada. «Esa criatura es mi sangre». «Es ella quien roba a mi hijo», gritó la otra con lágrimas falsas. «Por el Dios de Israel, júzganos, oh rey». Salomón observó a ambas, sus ojos como brasas bajo la corona. Sin pestañear, ordenó a un guardia traer una espada. «Partid al niño en dos, así cada una tendrá su mitad». El horror se apoderó de la sala. La verdadera madre suplicó, ofreciendo renunciar al niño con tal de salvar su vida. La impostora asintió con crueldad. En ese instante, Salomón señaló a la primera. «Entregadle el niño, ella es su madre». La multitud estalló en alabanzas, pero el rey no sonrió. Un escalofrío recorrió su espalda, como si el aire mismo hubiera susurrado una advertencia. Esa noche, mientras inspeccionaba las obras del gran templo de Jerusalén, su arquitecto personal, Hiram de Tiro, se acercó con una tablilla de arcilla. «Mi señor, hemos hallado algo bajo los cimientos, algo que no debería existir». Salomón miró los símbolos grabados, una serpiente devorando su cola, rodeando un nombre prohibido: Moloch. «¿Dónde?», preguntó, sintiendo el peso de su anillo, el sello que le permitía gobernar a los demonios y a los vientos. Hiram palideció. «En la cámara secreta. Hay algo allí, algo que respira». El rey apretó el anillo sabiendo que su paz terminaba. Algo antiguo, algo que incluso su sabiduría no podía domar, se alzaba desde las profundidades. La antorcha en la mano de Salomón tembló, no por el viento, sino por el aliento cálido y fétido que ascendía desde las escaleras de piedra. Cada paso hacia la cámara oculta bajo el templo resonaba como un tambor de guerra en sus oídos. Hiram lo seguía, junto a dos guardias cuyas espadas desenvainadas brillaban con un fulgor azulado, como si el metal intuyera la oscuridad que los aguardaba. «Aquí», murmuró Hiram, deteniéndose ante un arco tallado con runas que ningún humano había escrito. El aire olía a azufre y sal marina, una combinación imposible. Salomón alzó la antorcha. Los muros estaban cubiertos de relieves que mostraban sacrificios olvidados, niños ofrecidos a un dios con cuernos de toro, sus bocas abiertas en gritos eternos. Moloch. El nombre le quemó la lengua al pronunciarlo en voz baja. «No hay registro de esto en los planos». Hiram tragó saliva. «Es como si la tierra lo hubiera escupido». El rey avanzó, su anillo de hierro y oro pulsando con calor. En el centro de la cámara, sobre un altar negro, yacía un cofre de bronce sellado con cadenas, pero no eran cadenas normales. Se retorcían como serpientes vivas, silbando al roce de los eslabones. «¿Ordenas que lo abramos, mi señor?», preguntó uno de los guardias, aunque su voz delataba que preferiría enfrentar a un ejército asirio antes que tocar aquello. Salomón extendió la mano. En ese instante, el cofre vibró. Un latido sordo, profundo, resonó en la cámara. Lub, dub, lub, dub, como un corazón enterrado. «No», respondió el rey, retirando la mano justo cuando las cadenas comenzaron a desenredarse solas. «Esto no es obra de hombres». Un rugido sacudió las paredes. Desde las sombras detrás del altar, dos puntos rojos se encendieron. Lentamente, una figura emergió. Un hombre alto, desnudo.
su piel cubierta de cicatrices que formaban los mismos símbolos del cofre. Sus ojos no eran humanos. Salomón, habló la criatura con una voz que era 3 voces. Has liberado lo que no debiste. El guardia de la izquierda lanzó un grito ahogado. La espada en su mano se derritió, gotas de metal candente, cayendo al suelo. Salomón retrocedió, invocando el poder de su anillo, pero las palabras de dominio se le pegaron a la garganta. La criatura sonrió, mostrando colmillos de obsidiana. «El precio de tu templo», rugió, «es sangre, y la mía ha despertado». El guardia cayó de rodillas gritando mientras el metal fundido le quemaba las manos. La criatura avanzó, sus cicatrices brillando como brasas bajo la piel. Salomón, con la voz recuperada, alzó el anillo y pronunció un nombre que hizo temblar los cimientos del templo: Asmodeo. Un viento helado irrumpió en la cámara, apagando las antorchas. De las sombras surgió una figura alta y espectral, con alas de cuervo y ojos de llamas verdes. El demonio príncipe, obligado por el sello de Salomón, se interpuso entre el rey y la criatura de Moloc. «Rómpele la garganta», ordenó Salomón, pero Asmodeo se limitó a reír, un sonido como vidrios rotos. «Este no es mi dominio, hijo de David», susurró el demonio. «Moloc es un viejo enemigo, incluso para mí». La criatura de piel marcada lanzó un rugido y embistió. Asmodeo se desintegró en humo, evadiendo el ataque, pero sin contraatacar. Salomón maldijo. Su anillo podía forzar obediencia, pero no lealtad. Hiram, agazapado tras una columna, gritó: «¡El cofre, mi señor! ¡Las cadenas!». Las serpientes de metal que sellaban el cofre ahora yacían inertes. Salomón corrió hacia el altar, esquivando un golpe de la criatura que partió una losa de mármol en 2. Con un movimiento brusco abrió el cofre. En su interior, sobre un paño de púrpura desgastada, había un cuerno de oro manchado de óxido y un pergamino atado con cabello humano. La criatura detuvo su avance. Sus ojos rojos se fijaron en el cuerno. «Tuyo será el pacto», murmuró, su voz ahora temblorosa. «Pero el precio es tu linaje». Salomón desenrolló el pergamino. Los símbolos eran hebreos antiguos, pero torcidos, como escritos por una mano poseída. «El que levante el templo sobre mi sangre jurará lealtad. Ofrece un hijo de tu sangre antes de la luna nueva, o Jerusalén arderá». El rey sintió un vacío en el pecho, un hijo, él que tenía 700 esposas y 300 concubinas, pero ningún heredero varón, excepto Rehén. La criatura señaló el cuerno. «Toca la trompeta de Moloc, y el pacto se sellará. Niega, y tu reino será ceniza». En ese momento, un alarido proveniente del palacio atravesó la noche. Salomón giró, reconociendo el grito de una de sus sirvientas. El niño, su único hijo, nacido en secreto para protegerlo de las intrigas de la corte. «Ya viene», rió la criatura desvaneciéndose en la oscuridad. «La sangre llama a la sangre». Salomón corrió por los pasillos del palacio, las sandalias golpeando contra el mármol mientras el alarido de la sirvienta resonaba como un presagio. Las antorchas parpadeaban, proyectando sombras que se retorcían como almas condenadas. Al llegar a los aposentos privados, encontró a la mujer temblando frente a una cuna vacía, su rostro bañado en lágrimas. «Una sombra lo tomó, mi rey», balbuceó. Era ella». «¿Quién?», rugió Salomón, aunque ya lo sabía. En el aire flotaba el mismo olor a azufre de la cámara de Moloc. La sirvienta señaló la ventana abierta. Afuera, la luna creciente sangraba un rojo oscuro. En el jardín, entre los cipreses, una figura femenina vestida de lino rasgado sostenía al niño. Su cabello era una cascada de ceniza, y sus ojos brillaban como monedas de cobre al fuego. «Shesha»,
murmuró Salomón, reconociendo a una de sus concubinas, muerta hacía un año durante un parto fallido. O al menos, eso creía él. La criatura que llevaba el rostro de Shesha sonrió, mostrando dientes afilados. El pacto exige un sacrificio de sangre real, habló con la voz de Moloch. ¿Cederás, sabio rey, o verás a tu hijo convertirse en polvo? Salomón apretó el anillo hasta que su piel sangró. En las alturas, un cuervo graznó 3 veces. Asmodeo, observando desde las sombras, se inclinó con sorna. «Podrías pedirme que lo rescate, por un precio», susurró el demonio. «Cállate». Salomón levantó el pergamino encontrado en el cofre. Este pacto fue sellado por sangre, pero también puede romperse con ella. De su túnica sacó un puñal de obsidiana, tallado con runas de la corte celestial. Con un movimiento rápido, lo clavó en su propia palma, dejando que la gota cayera sobre el pergamino. Las letras retorcidas comenzaron a arder y el cuerno de oro en su cintura vibró con un lamento ancestral. La falsa Shesha gritó, su forma desvaneciéndose como humo. El niño cayó, pero antes de tocar el suelo, Hiram emergió de entre los arbustos, atrapándolo en sus brazos. «¡El pacto está roto!», anunció Salomón, pero su triunfo duró un suspiro. El pergamino, consumido por las llamas, reveló una segunda capa de escritura, oculta bajo la primera. La sangre pagada será reclamada. 3 lunas, 3 pruebas. La primera comienza al alba. En ese momento, un estruendo sacudió Jerusalén. Desde las profundidades del templo, un toro de bronce cobró vida, sus cuernos llameantes arrasando las murallas. «La primera prueba», rió Asmodeo deleitándose. «Moloch no se rinde fácilmente». El toro de bronce avanzaba, sus pezuñas dejando cráteres en la tierra, mientras las llamas de sus cuernos incineraban todo a su paso. Los soldados huían, sus escudos derritiéndose como cera bajo el calor del monstruo. Salomón, desde la terraza del palacio, observó cómo las murallas de Jerusalén se desmoronaban. En sus brazos, su hijo lloraba con un llanto que sonaba a maldición. 3 pruebas, 3 lunas, murmuró el rey, recordando las palabras del pergamino. Y esta bestia es solo el principio. Hiram corrió hacia él, cubierto de polvo y sudor. Los cananeos en las colinas se unen al caos. Dicen que Moloch les ha prometido tu cabeza. Salomón no respondió. Sus ojos se posaron en Asmodeo, quien ahora se balanceaba sobre un alero disfrutando del pánico. «¿Puedes detenerlo?», preguntó el rey, sosteniendo el anillo hacia el demonio. Asmodeo se rió, sus alas desplegándose como un manto de noche. «Podría, pero ¿qué me darás a cambio?» «Un alma, tal vez, la de ese niño que tanto amas». El rey apretó los dientes. En la distancia, el toro rugió y embistió la torre de David. Las piedras cayeron como granizo. «No», dijo Salomón volviéndose hacia Hiram. «Prepara los cinceles sagrados y el aceite de oliva bendito. Hay otra forma». Mientras el arquitecto corría a obedecer, el rey se quitó el anillo y lo arrojó al suelo. «Te libero de tu servidumbre, Asmodeo», declaró. «Pero por una noche lucha a mi lado como aliado, no como esclavo». El demonio príncipe aterrizó frente a él, su sonrisa desvaneciéndose. «Eres astuto, hijo de David», gruñó, «pero el infierno recordará este favor». Con un chasquido de sus dedos alargados, Asmodeo convocó una tormenta de granizo negro. Las piedras heladas golpearon al toro de bronce, haciendo crujir su metal. El monstruo giró, ciego de ira. Y en ese instante Salomón saltó desde la terraza montado en un viento obediente a su voluntad. En sus manos, los cinceles de Hiram brillaron con runas davídicas. «No eres el primer metal que domo», gritó el rey, clavando los cinceles en los ojos del toro. La criatura bramó y Salomón invocó el aceite bendito, vertiéndolo en las grietas del bronce.
El metal se ablandó, convertido en arcilla por la fe antigua. Con un hechizo susurrado en lengua serafín, el rey esculpió una palabra en la frente de la bestia, y-Eyua. El toro se desplomó, reducido a una estatua inerte. La multitud vitoreó, pero Salomón ya miraba al horizonte. La luna creciente, antes roja, ahora brillaba plateada, y junto a ella una segunda luna fantasmal comenzaba a formarse. La segunda prueba, Asmodeo señaló el cielo con un dedo huesudo. Más oscura, más fría, y esta vez no lucharé por ti. El demonio desapareció, dejando un olor a azufre. En el silencio que siguió, Hiram gritó: ¡Mi rey! ¡El niño! Salomón miró a su hijo. En la pequeña mano del bebé, una marca negra se extendía. El sello de Moloch. La segunda luna, pálida y fantasmal, ascendió sobre Jerusalén, mientras el frío invadía la ciudad como un ejército silencioso. Los pozos se congelaron, las cosechas se marchitaron bajo una escarcha negra, y el aliento de los habitantes se convertía en cristales que cortaban al caer. En el palacio, Salomón sostenía a su hijo, cuya mano marcada por Moloch ahora mostraba venas oscuras trepando hacia el corazón. 3 días hasta que la marca lo consuma, había susurrado Asmodeo antes de desaparecer, dejando su advertencia grabada en el aire. Y 3 horas hasta que la segunda prueba destruya tu reino. El rey, rodeado de pergaminos arcanos y reliquias robadas a faraones, encontró la respuesta en un texto prohibido, el Sefer Harasim, donde se mencionaba el cuerno de Moloch. No era un simple instrumento, sino una llave, una que podía convocar o contener a los primigenios, los dioses que existían antes que el tiempo. ¿Estás loco? Hiram retrocedió cuando Salomón tomó el cuerno del cofre. Eso solo traerá más caos. El caos ya está aquí, respondió el rey llevando el cuerno a los labios. El sonido que emergió no era para oídos humanos. Un gemido ancestral, como el lamento de la tierra al ser partida. Las paredes del palacio temblaron y la segunda luna se tiñó de verde. Desde el mar Mediterráneo, lejos en el horizonte, una ola se alzó. No era agua, sino una masa de tentáculos y ojos brillantes, un leviatán de mito que arrastraba consigo el olor a muerte marina. Tifón, murmuró Hiram, citando las leyendas griegas. El devorador de ciudades. Salomón gritó órdenes, los sacerdotes encendieron braseros con incienso de mirra, los soldados alzaron escudos grabados con salmos, pero el monstruo avanzó imparable. El cuerno seguía sonando y el rey sintió su propia sangre arder. En sus brazos el niño lloró y la marca en su mano pulsó al ritmo del leviatán. Fue entonces cuando ella apareció. Una mujer surgió de la niebla, vestida con lino blanco y cabello como oro fundido. Sus pies no tocaban el suelo y en sus manos llevaba una lira de cuerdas plateadas. ¿Invocas a los que existieron antes, Salomón? Su voz era música y tormenta. Yo soy Armonia, hija de la noche. Toca mi lira y el leviatán dormirá. Pero el precio será una memoria. Olvidarás el nombre de quien más amas. El rey miró a su hijo. Respiró hondo. Acepto. Armonia le entregó la lira. Al tocarla, una melodía se elevó, tejida con el llanto de madres y el suspiro de los bosques antiguos. El leviatán se detuvo, sus tentáculos enrollándose como serpientes hechizadas. Poco a poco, el monstruo se hundió en el mar, convertido en espuma. La multitud vitoreó, pero Salomón ya no recordaba por qué luchaba. Miró al niño en sus brazos, y aunque sabía que era su sangre, un vacío nubló su mente. ¿Cómo se llama? La respuesta se había esfumado. En ese instante, la tercera luna emergió, sanguinaria y completa. Desde el templo, un grito desgarrador retumbó.
Hiram corrió hacia allí, regresando minutos después con el rostro descompuesto. El altar de bronce está lleno de sangre, y hay un nombre escrito en ella. Salomón se acercó. En el suelo, entre vísceras humeantes, las letras decían: Micaías. ¿Quién es Micaías?, preguntó el rey sin recordar. Hiram palideció. Tu hermano mayor, mi señor, el que David envió al exilio y al que juraste matar si regresaba. Micaías entró en Jerusalén montado en un carro tirado por leones ciegos, su túnica negra bordada con el mismo símbolo de la serpiente devorando su cola. La tercera luna, roja y gigante, iluminaba su rostro marcado por cicatrices rituales. Detrás de él, un ejército de mercenarios amonitas y cosas que no eran humanas avanzaba. Hombres con cabezas de chacal, mujeres cuyos vestidos se fundían con sus cuerpos escamosos. Hermano, saludó Micaías, deteniéndose frente a las ruinas de la torre de David. Has olvidado mucho, incluso tu odio por mí. Salomón, con la lira de armonía en una mano y el puñal de obsidiana en la otra, lo observó desde lo alto de las escalinatas del templo. En su pecho, el vacío dejado por el nombre perdido de su hijo ardía como un hierro al rojo. ¿Viniste a reclamar el trono o a servir a Moloc?, gritó el rey, mientras Hiram preparaba ballestas en las sombras. Micaías se rió, un sonido áspero como huesos rotos. Viniste a cumplir la profecía. Tú levantaste este templo sobre la sangre de Moloc y ahora su deuda exige un heredero. El niño oyó. ¿Tú? Salomón frunció el ceño. Soy hijo de David tanto como tú. Micaías abrió los brazos, mostrando las mismas venas negras que el bebé tenía en la mano. Pero a diferencia de tu hijo, yo acepto el pacto. Dame al niño, y Moloc me convertirá en su portador. Jerusalén sobrevivirá bajo mi mano. El ejército de criaturas rugió. Salomón miró a su hijo, que ahora dormía en brazos de una sacerdotisa. ¿Moriría por él? ¿O permitiría que su hermano, traidor y marcado, gobernara? En ese momento el suelo se abrió, del abismo emergió un trono de huesos, y sobre él la criatura de Moloc, que habían enfrentado en la cámara secreta. Su cuerpo ahora era más grande, su piel una corteza de lava seca. La tercera prueba, anunció el dios. Elijan el niño o el usurpador. Uno alimentará mi renacimiento. Micaías desenvainó una espada de hueso. No soy un peón, Moloc, soy tu sacerdote. Y los sacerdotes también arden, rugió el dios, lanzando un látigo de fuego que envolvió a Micaías. El hermano de Salomón gritó, pero en lugar de consumirse, las llamas lo transformaron. Su piel se cubrió de escamas, sus ojos se dividieron en facetas de insecto. Con un aleteo monstruoso, se elevó sobre la ciudad. Jerusalén será mi pira, vociferó. Salomón alzó la lira, pero las cuerdas se rompieron. El cuerno de Moloc, atado a su cinturón, vibró con urgencia. Una elección, tocar el cuerno y convocar un poder mayor, o encontrar otra forma. Fue entonces que lo vio. En el brazo de su hijo, la marca negra había formado un nombre, Rehoboam. Su nombre. Salomón recordó de golpe, el vacío en su mente llenándose de luz. Rehoboam. El niño abrió los ojos. Eran dorados, como los de un león. El nombre Rehoboam resonó como un trueno en la noche, y al pronunciarlo, Salomón sintió el peso de una profecía cumpliéndose. El niño en sus brazos dejó de llorar. Sus ojos dorados brillaron con un fulgor sobrenatural, iluminando las cicatrices de Moloc en el aire como hilos de telaraña ardiente. «¡El heredero!», rugió Moloc, retrocediendo ante la luz. «Él lleva la sangre que me debe». Micaías, ahora una criatura alada con mandíbulas de escorpión, se lanzó hacia Salomón,
Pero Rehoboam extendió una mano diminuta. Un rugido atronador, como el de 1000 leones, estalló desde la tierra. Las murallas derruidas de Jerusalén temblaron, y de las sombras emergieron bestias de piedra y fuego, los leones de Judá, guardianes ancestrales del linaje de David. «¡Destruidlo!», ordenó Salomón señalando a Micaías. Las estatuas cobraron vida, sus fauces de lava cerrando el paso al monstruo. Micaías aulló, lanzando veneno de su cola, pero los leones eran inmortales, reconstruyéndose cada vez que se rompían. Mientras la batalla rugía, Salomón corrió hacia el templo, donde el altar de bronce seguía manando sangre. «El pacto solo se romperá con el sacrificio del linaje», recordó la voz de armonía en su mente. «Pero ¿quién decide qué rama cae?». En el Sancta Sanctorum, Salomón encontró a Asmodeo esperando, recostado sobre el arca de la alianza, como si fuera un diván. «Tus trucos te han llevado lejos, rey», dijo el demonio. «Pero Moloch no es como yo, no negocia, solo consume». «¿Y si le doy algo que desee más que mi sangre?», preguntó Salomón, colocando a Rehoboam sobre el altar. El niño no lloró. Sus ojos dorados miraban al padre con una serenidad aterradora. Asmodeo se inclinó interesado. «Hay un poder mayor que el tuyo aquí. El niño no es totalmente humano, ¿verdad?». Salomón no respondió. Había guardado el secreto incluso de sí mismo. Rehoboam era hijo de una djinn, una de las esposas espirituales que visitaban sus sueños, sangre de hombre y fuego, capaz de desafiar a un dios. Fuera, el grito de Micaías anunció su caída. Los leones lo habían arrastrado al abismo, pero Moloch, alimentado por la muerte, creció hasta eclipsar la luna. «¡Salomón!», el dios tronó, su forma ahora una montaña de carne y metal fundido. «¿Tu hijo o tu reino?». El rey tomó el cuerno de Moloch y el puñal de obsidiana. Con un movimiento rápido cortó su propia palma y dejó que la sangre llenara el cuerno. «Moloch», gritó, «bebo de tu veneno y te ofrezco un trueque». Sopló el cuerno, y esta vez el sonido fue una carcajada. El dios vaciló. De las profundidades, algo se movió, algo más antiguo. «¿Qué has hecho?». Moloch retumbó, mientras el suelo se partía bajo sus pies. «Invoqué a quien existía antes que tú». Salomón sonrió, débil pero triunfante. «Tehom, el abismo primigenio». El mar de caos ascendió, un remolino de oscuridad y estrellas ahogadas. Moloch gritó mientras tentáculos de vacío lo arrastraban hacia las profundidades, pero el abismo no discriminaba. «¡El templo!», Hiram gritó desde la entrada. «¡Se derrumba!». Salomón tomó a Rehoboam y corrió, pero una losa cedió bajo sus pies. Asmodeo lo atrapó del brazo salvándolo de la caída, pero el niño resbaló hacia el abismo. «¡No!». El grito del rey se mezcló con el rugido de Tehom. En ese instante, Rehoboam sonrió. Sus pequeños dedos se cerraron alrededor de un hilo de luz que solo él veía, y el abismo lo escupió de vuelta. Rehoboam cayó hacia el vacío, pero el abismo no lo tocó. En su lugar, el niño flotó, rodeado de un aura dorada que repelía la oscuridad como si fuera aceite sobre agua. Sus ojos ya no eran los de un infante, sino los de un ser que observaba el tiempo desde su cuna. «No», susurró Moloch, atrapado en los tentáculos de Tehom. «Él no puede ser el puente». Salomón, colgado del brazo de Asmodeo sobre el abismo, entendió demasiado tarde. Rehoboam, mitad humano, mitad djinn, era la llave que conectaba el mundo físico con el caos primigenio. El dios Moloch había querido devorarlo no por venganza, sino por miedo. «¡Sáquenlo de ahí!», gritó Hiram, lanzando una cuerda desde el borde. Pero era inútil. El abismo deformaba el espacio, acercando y alejando al niño en un parpadeo.
Asmodeo, con una sonrisa que revelaba demasiados dientes, jaló a Salomón hacia una cornisa rota. Hay una forma de salvarlo, pero debes preguntarte, ¿qué vale más, tu sabiduría o su vida? Habla claro, demonio. Tu anillo, señaló la mano desnuda del rey. El sello que controla a los espíritus, dámelo y usaré mi esencia para traerlo de vuelta. Salomón dudó. Sin el anillo, perdería su poder sobre los demonios, sobre los vientos, sobre todo lo que había construido. Pero en el abismo, Rehoboam comenzaba a cambiar. Pequeñas llamas brotaban de su piel, y su cabello ondeaba como si estuviera bajo el mar. «Toma tu decisión, rey», urgió Asmodeo. «El abismo no espera». Con un gesto brusco, Salomón arrancó un anillo que llevaba escondido en su túnica, el verdadero sello, no el que había arrojado antes. «Tómalo y sálvalo». Asmodeo rió, una risa que hizo sangrar los oídos de los presentes. Astuto hasta el final, el demonio saltó al vacío, transformándose en un remolino de sombras que envolvió a Rehoboam. Por un momento, todo fue silencio. Luego, un estallido de luz blanca cegó a la multitud. Cuando la visión regresó, Asmodeo yacía en el suelo, su cuerpo consumiéndose como carbón, mientras Rehoboam lloraba en sus brazos. «El precio está pagado», el demonio tosió, negro líquido brotando de sus labios. «Pero el abismo no se cierra». Era cierto. Tehom seguía abierto, un portal girando sobre el templo. De él emergían figuras, seres de ojos vacíos y bocas en las palmas, arrastrándose hacia Jerusalén. Salomón tomó a su hijo. La marca en la mano del niño ahora brillaba, y al tocarla, visiones lo inundaron. Un futuro donde Rehoboam gobernaba con puño de hierro, dividiendo el reino, un templo en ruinas, y una voz susurrando: «Tu sabiduría sembró esto, solo tu sacrificio lo cosechará». En ese instante Rehoboam habló, no con balbuceos, sino con claridad profética. «Padre, debes cerrar el camino». Salomón miró hacia el abismo. Solo había una forma, el mismo método que David había usado para sellar a los gigantes, sangre real en el umbral. Pero esta vez no sería un animal. Hiram, adivinando sus pensamientos, gritó: «¡No! ¡Hay otra manera!». «No la hay». Salomón acarició la mejilla de su hijo. «Cuida de él, que su reinado sea mejor que el mío». Antes de que alguien lo detuviera, el rey corrió hacia el borde del abismo. Por un momento, su silueta se recortó contra el vacío estrellado. Luego, saltó. La última cosa que escucharon fue su voz, potente y serena, recitando un salmo que no existía. «De las profundidades te llamé, oh Dios. Ahora, de las profundidades te entrego mi luz». El abismo se cerró con un sonido de 1000 cerrojos. Cuando el polvo se asentó, solo quedó el llanto de un niño y un anillo fundido en el suelo. Años después, Salomón yacía en su lecho de muerte, el peso de su corona ahora sostenido por unas sienes plateadas. Rehoboam, un adolescente de mirada intensa y cabello dorado, lo observaba desde el umbral. La marca de Tehom en su frente palpitaba suavemente, recordando al rey que el tiempo de su reinado había terminado. «Padre», murmuró Rehoboam, sosteniendo la mano de Salomón. «El pueblo pide clemencia, los tributos, los trabajos forzados. Tú gobernarás como creas necesario», interrumpió Salomón con voz débil pero firme. «Pero recuerda, un trono construido sobre secretos siempre se tambalea». Fuera, el viento aullaba. Jerusalén, reconstruida pero aún cicatrizada, esperaba bajo un cielo plomizo. En las catacumbas bajo la ciudad algo se movía. Las mismas runas que una vez sellaron a Moloch brillaban de nuevo, alimentadas por la sangre de las disputas tribales que Rehoboam ignoraba.
Te dejo un reino, susurró Salomón, sus ojos vidriosos fijos en el techo. Y también una maldición. Su último aliento escapó como un suspiro, llevándose consigo la sabiduría de un siglo. Rehoboam cerró los ojos del rey y tomó la corona. Al hacerlo, la marca en su frente ardió, proyectando una sombra en la pared. No la suya, sino la de un gigante con cuernos y alas rotas. En las profundidades, donde yacía el antiguo templo de David, el agua estancada en el cráter de Tehom comenzó a burbujear. Una figura emergió, envuelta en lodo y cicatrices familiares. Salomón ha muerto. La criatura susurró con voz de Micaías, y su hijo alimentará mi regreso. Rehoboam, ahora rey, salió al balcón. La multitud lo aclamaba, pero entre ellos, ocultos bajo capuchas, los sacerdotes de Moloc sonreían. En el horizonte, la primera gota de lluvia cayó. Era roja. El precio del trono, murmuró el joven rey, sin entender por qué esas palabras le helaban la sangre. Siempre se paga. Y así, entre el clamor del pueblo y el susurro de dioses vencidos, comenzó el reinado de Rehoboam. Un reinado que, como profetizaron las aguas de Tehom, dividiría un reino y despertaría algo que ni siquiera Salomón pudo imaginar. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale manito arriba y activa la campanita para que te enteres cuando subas más video.